Buenos días, en esta ocasión explicar sobre el tema de diagnóstico de la disfunción temporomandibular. El objetivo de este tema es el de comprender, uno, los orígenes de las alteraciones de la articulación, forma de diagnosticarlas y cómo podemos interpretar el significado de estas, para posteriormente evaluar las consecuencias que éstas pueden tener sobre el resultado de un tratamiento protésico. Según estadísticas internacionales, de toda la población mundial, se ha determinado que el 17% está libre de problemas articulares. Un 43% presenta una disfunción temporomandibular leve y un 40% de toda la población presenta una disfunción temporomandibular que va de moderada a grave. Entonces, como podemos observar, hay un porcentaje elevado de personas que presentan una disfunción temporomandibular. ¿Qué efecto puede tener en un tratamiento rehabilitador? Cuando realizamos un tratamiento rehabilitador, podemos, uno, lograr y mantener el estado de salud del sistema, o podemos crear o perpetuar un estado de enfermedad. Esto, aunque el profesional se esmere y se dedique para poder realizar su trabajo, su técnica de trabajo, muchas veces podemos involuntariamente crear o perpetuar un estado de enfermedad. Por eso estudiamos el diagnóstico de las alteraciones de la ATM y el diagnóstico de las alteraciones del sistema cráneo-cervical. Debemos comprender las alteraciones de la ATM y para lo cual tenemos que entender cuál es el origen embriológico de las estructuras de la ATM. Según el desarrollo de las estructuras, hay una relación muy cercana entre los elementos de la articulación con los elementos del oído. Esto es debido al origen común que tienen tanto los tejidos de la articulación temporomandibular y elementos del oído. Este origen común hace que exista una conexión neurológica también con los músculos masticadores. Entonces, este origen común va a afectar también en la sintomatología que presente una persona que tenga disfunción temporomandibular. ¿Qué problemas dan origen a la disfunción o que nos llevan a una disfunción temporomandibular? Se inicia uno con el desequilibrio de la articulación del sistema. Cualquier factor que modifique alguno de los elementos que componen el sistema va a influir directamente en los otros. Básicamente, habíamos mencionado anteriormente que el sistema está compuesto por tres componentes principales. Uno es la ATM propiamente dicho, dos, el tejido dentario, que estaría dado por la oclusión, y tercero, el sistema neuromuscular. Entonces, cualquier factor que modifique o cause algún daño en alguno de estos tres factores, indirectamente va a influir en los otros dos factores. Actúan frente a estas alteraciones que pueden presentar los mecanismos protectores para poder lograr en primera instancia un estado de adaptación al cambio que se le ha impuesto por esos factores. Si
si ante las alteraciones que presenta la persona en cualquiera de los componentes del sistema, está incluido lo que es la maloclusión y la tensión psíquica exagerada, esto generalmente va a causar que la persona progrese a una disfunción temporomandibular. Son dos alteraciones que causan de que la persona pueda caer en el estado de disfunción temporomandibular: la maloclusión y la tensión psíquica exagerada. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta o que se presentan en una disfunción temporomandibular? Dependiendo en cuál de los tejidos se encuentra afectado, vamos a encontrar diferentes síntomas y signos. Por ejemplo, vamos a ver signos propios en la ATM, estarían el dolor y los ruidos articulares. En los ligamentos de la articulación podemos encontrar hipermovilidad o hipomovilidad como signos característicos. A nivel dentario, cuando realicemos el análisis de los modelos, podremos observar facetas parafuncionales y podemos observar movilidades patológicas. Y a nivel del sistema neuromuscular, podrá encontrarse un estado de hiperactividad que generalmente está asociado al bruxismo y a la tensión psíquica exagerada. Ante estas alteraciones, como habíamos mencionado ya, el organismo puede pasar a un proceso de adaptación mediante los mecanismos con los cuales cuenta, o puede progresar a una enfermedad, a una disfunción temporomandibular. Para poder determinar a cuál de los dos vías va a ingresar el organismo, un factor determinante es el factor nervioso. Cuando este factor nervioso se encuentra presente y se encuentra sumando como otra alteración a lo que es la maloclusión, generalmente esto nos va a derivar a una disfunción de tipo temporomandibular. Como habíamos mencionado, como mencionamos ya en los signos y síntomas, se puede determinar que el dolor es el síntoma más común de la disfunción temporomandibular, para lo cual tenemos que primeramente diferenciar de que existen dos tipos de dolores. Uno es el dolor agudo y el otro es el dolor crónico. El dolor agudo, debido a sus características, rara vez va a causar problemas a nivel de la ATM. El dolor crónico sí presenta factores psíquicos, suele ser difícil de controlar y más aún cuando perdura una vez eliminado el factor desencadenante. Entonces podemos concluir que de los dos tipos de dolor, el dolor crónico es el que más va a afectar y va a estar presente en una persona que tenga disfunción temporomandibular debido a sus características. Vamos a ver que podemos encontrar relacionado con la disfunción temporomandibular diferentes tipos de dolor. Están relacionados el dolor vascular, el dolor neurálgico o neurológico, el dolor articular y el dolor muscular. Entonces, tenemos que distinguir estos diferentes tipos de dolor que pueden estar presentes en lo que es la disfunción temporomandibular. El dolor que con más frecuencia se va a poder encontrar cuando se esté haciendo el examen relacionado a una disfunción temporomandibular es
Es es uno de los dolores continuamos. Dolor vascular. El dolor vascular generalmente está relacionado con cefaleas en personas que presentan disfunción temporomandibular. Más comúnmente, a nivel craneano tenemos que conocer y diferenciar es lo que es la migraña y la arteritis temporal. Estas cefaleas tenemos que conocer para poder diferenciarlas de la cefalea, que es un síntoma común en la disfunción temporomandibular. La cefalea que es más común en esta alteración es la cefalea tensional, pero debemos de conocer también la migraña y arteritis temporal para hacer un diagnóstico diferencial. La migraña, por ejemplo, es una neuralgia hemifacial o también puede presentarse como cefaleas agrupadas. Entonces tiene dos formas de presentarse. Puede presentarse en un lado del hemisferio cerebral o puede presentarse en varios puntos de la cabeza. Tiene dos etapas, una etapa dolorosa o de una etapa no dolorosa y una etapa dolorosa. Las características del dolor en la migraña es que es unilateral y periódico. Es profundo a nivel del hueso parietal y posterior al ojo. También es posible que la persona presente un taponamiento nasal y sudoración facial. Las personas que presentan migraña van a sufrir de crisis dolorosas durante 30 a 40 minutos. Puede llegar a durar estas crisis. El alcohol se ha visto que es un factor desencadenante de la migraña. Afecta más a hombres de entre 30 a 40 años que están sometidos a una vida de mucho estrés y responsabilidades. También está muy en relación con antecedentes familiares de migraña, es decir, con el factor genético. En cambio, el dolor vascular causado por la arteritis temporal, tenemos que mencionar que es la segunda causa de cefaleas en la zona parietal. Se origina por la inflamación a nivel de la arteria temporal superficial. Es menos frecuente que la migraña. Las características del dolor de la arteritis temporal son las siguientes. Se localiza el dolor en una zona más baja con respecto a las migrañas. Recordemos que en las migrañas se localizaba a nivel del hueso parietal y en este caso ya se localiza a nivel del hueso temporal. Otra característica es que en comparación con la migraña, la arteritis temporal no es de forma periódica que se presenta. También la arteritis temporal se caracteriza porque causa un decaimiento general de la persona, pérdida de peso, inapetencia y fiebre. Y la persona va a referir que tiene sensibilidad a nivel del cuero cabelludo en la zona del temporal. Es muy importante que esta arteritis temporal sea diagnosticada tempranamente, porque como veremos es una enfermedad que en comparación con la migraña puede llegar a causar problemas serios, como por ejemplo podría llegar a causar una ceguera total. Por eso es importante diagnosticarla rápidamente y hacer un tratamiento oportuno.
El segundo tipo de dolor que tenemos que conocer para poder entender si es un dolor relacionado a la disfunción temporomandibular o es otro tipo de dolor que esté indicado, que esté presente en la disfunción temporomandibular. Nos interesan en la parte del dolor neurálgico las que están presentes en el área cráneo-cérvico-facial. Es importante conocer las neuralgias que se presentan en la zona donde nosotros vamos a trabajar, ya que nos va a permitir realizar un diagnóstico exacto y de esa forma realizar un tratamiento oportuno, un tratamiento adecuado. En cambio, si nosotros, desconociendo los diferentes tipos de dolor neurálgico, podemos, a causa de este desconocimiento, tener un diagnóstico erróneo y realizar tratamientos que no eran adecuados o que no estaban indicados en ese caso, y así producir una iatrogenia. Se ha visto y se ha podido constatar que hay un gran porcentaje de profesionales los cuales, por ejemplo, según este texto, muchos pacientes son sometidos a extracciones múltiples o a intervenciones quirúrgicas de la ATM en distintos intentos de tratamiento, lo que provocaría una mutilación indeseada. Entonces, hay muchas profesionales, debemos decir, que por desconocimiento de estas neuralgias no hicieron un correcto diagnóstico, creyeron que el problema en cuestión era por causa de un dolor de origen dental y se trató esa pieza dentaria, ya sea mediante un tratamiento de conductos o una extracción, como nos dice el ejemplo, pero posteriormente se pudo constatar que esto era erróneo y por causa de esto el tratamiento que hizo este profesional fue también equivocado. Entonces, esto es algo real, es algo que está ocurriendo a muy buena cantidad de profesionales debido al desconocimiento, en este caso, del dolor neurálgico, de los diferentes tipos de dolor neurálgico que se pueden presentar a nivel cráneo cervical donde nosotros trabajamos. Las que están relacionadas con el sistema agnático y con la disfunción temporomandibular son principalmente tres. Una son las neuralgias trigeminales, dos las glosofaringias y tres las cervico-occipitales. Vamos a ver cada una de estas y entender cuáles son sus características y metas. Todas las neuralgias tienen características comunes. Los dolores se van a desencadenar de forma repentina e intensa. No van a guardar relación con respecto a lo que es la periodicidad, horario o vínculo con la función. Presentan unas zonas características denominadas zonas gatillo, las cuales cuando son tocadas van a desencadenar la crisis dolorosa. El origen también muchas veces son orígenes similares. Generalmente se va a presentar por alteraciones o problemas a nivel de las ramas nerviosas, generalmente por compresión traumática, ya sea por espasmos musculares, desplazamiento de estructuras óseas, desarrollo de lesiones tumorales
y compresión de los vasos sanguíneos por otro tipo de alteraciones. Primero vamos a analizar la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se considera que puede tener un origen viral, puede causarse por una isquemia o compresión del ganglio trigeminal de Gasser, esto a nivel intracraneano. La neuralgia trigeminal es importante conocer sus características, cómo se presenta, por qué zona se presenta, cómo es el dolor de esta neuralgia, ya que nos va a permitir diferenciarla del origen dental, del dolor de origen dental, gingival y articular. Primeramente tenemos que saber ¿qué personas son más proclives a tener la neuralgia del trigémino? Más común es que se presente en mujeres de 40 a 60 años. Como factores de riesgo encontramos el tabaquismo y el alcoholismo. También antecedentes de infecciones por herpes. También cuando la arteria velosa superior se enrosca alrededor de una de las raíces del trigémino, y esto sumado a una edad avanzada del paciente, también al endurecimiento que va produciéndose en las arterias cuando una persona ya es mayor, debido a la acumulación de grasos, de ácidos grasos insaturados, va a causar también un aumento de la presión arterial. Entonces podemos dar como resumen que en realidad la neuralgia del trigémino se va a producir por compresión de los troncos nerviosos a causa de cualquiera de estos factores que hemos citado. Sus orígenes son muy variados y no existe una etiología única. ¿Cuáles son las características del dolor en la neuralgia del trigémino? El dolor se va a producir de forma violenta y va a ser unilateral. Va a estar relacionada o va a estar presente en una de las ramas del trigémino. También podemos distinguir que ese dolor va a ser agudo, punzante y similar a un choque eléctrico. Va generalmente durar entre segundos hasta un minuto, acompañado de espasmos musculares violentos en la cara, razón por la cual también la neuralgia del trigémino es denominada el tic doloroso de la cara. El tratamiento puede ser quirúrgico o medicamentoso, y esto va a depender de cuál es la causa y también va a depender de la edad del paciente. Segundo, la neuralgia del glosofaringio. Es menos común que la neuralgia trigeminal. Su incidencia se ha calculado que es de 1.5% en relación a la neuralgia del trigémino. Realmente es una incidencia muy poco frecuente. La causa generalmente es por compresión de la arteria cerebelosa anteroinferior, la cual causa en la raíz del nervio glosofaringio y esto generalmente se da en personas de edad avanzada. Las características del dolor de la neuralgia glosofaringia es que se origina en la zona posterior de la lengua a nivel del área amigdalina. Se manifiesta en la zona del meato auditivo, de tal forma que cuando ingerimos o deglutimos algún alimento puede desencadenarse el dolor, ya que la zona gatillo justamente se va a encontrar en esa zona. La ingesta o deglución de alimentos puede desencadenarlo, como hemos dicho, y también una característica interesante es cuando
el paciente presenta esas crisis dolorosas cuando se comprime a nivel del meato auditivo, es decir, del conducto auditivo externo, suele producirse un alivio del dolor que el paciente está sintiendo. Entonces, finalmente tenemos el tercer tipo de neuralgia que tenemos que conocer y diferenciar, es la neuralgia cérvico-occipital. Son dolores muy similares a los de la disfunción o síndrome de la disfunción temporomandibular. El origen de la neuralgia cérvico-occipital está relacionada con la compresión de los nervios cervicales superiores que atraviesan a los músculos trapecio, occipital y temporal superficial o temporal posterior. ¿Cuál es el mecanismo? Primeramente se va a producir un espasmo del músculo trapecio, compresión de los nervios cervicales, lo cual desencadenará una crisis dolorosa referida a la zona articular y auricular. Entonces, este dolor es el que tenemos que diferenciarlo del dolor de origen articular propiamente dicho, de la disfunción temporomandibular. El tercer tipo de dolor que tenemos que estudiar es el dolor articular. La causa principal del dolor articular generalmente son los traumatismos, infecciones y tumores. De origen traumático puede ser agudo y generalmente va a ser el resultado de un golpe accidental que puede sufrir una persona cuando ha tenido un accidente. Un ejemplo que tenemos acá en esta fotografía es un niño que ha sufrido una fractura del cuello del cóndilo y también luxación por desgarro de los ligamentos. La causa del dolor agudo fisiopatológicamente es porque se produce un edema intraaurticular con microhemorragias que van comprimiendo las fibras nerviosas. El tratamiento del dolor de tipo agudo se puede tratar mediante la aplicación de calor o de ultrasonido a la zona afectada y por acción de las enzimas del sistema sinovial, este dolor con un tratamiento adecuado puede llegar a ceder y a calmar rápidamente. Y el otro tipo de dolor que se puede presentar, que es denominado dolor de tipo articular, es el dolor por microtrauma oclusal. Tenemos que recordar que la oclusión y la ATM están absolutamente ligados y también debemos de mencionar que se encuentran también en una íntima relación al sistema neuromuscular, específicamente a los músculos masticadores. De tal forma que la más pequeña modificación en la oclusión puede modificar la posición de la mandíbula y por tanto habrá distintos grados de desplazamiento a nivel de los cóndilos. Esto generalmente vamos a poder observar en una persona que ha ido perdiendo sus piezas dentarias superiores e inferiores, y si esta persona no ha reemplazado estos espacios sedéntulos, va a sufrir cambios en la alineación tridimensional de las piezas dentarias, las cuales van a inclinarse ya sea hacia mesial, hacia distal, van a sufrir extrusión, lo cual va a causar primeramente una modificación de la oclusión, y esto, como habíamos mencionado, necesariamente o indefectiblemente va a llegar a afectar lo que son las relaciones
la relación céntrica a nivel de la ATM y también al sistema neuromuscular. Entonces, el desplazamiento que se produce va a causar un dolor por compresión a nivel del nervio auriculotemporal o del músculo o del nervio temporal profundo posterior, especialmente en la parte posterior. Claro que estos dolores que van a ser provocados no van a ser grandes ni muy notorios, porque se va a producir de forma gradual. Entonces, como no es un dolor realmente muy fuerte y no se desencadena de repente, sino que es gradual, muchas veces las personas no van a prestar atención a este tipo de dolor, no van a buscar una ayuda profesional, pero silenciosamente el problema va a continuar. A nivel de los tejidos articulares, puede producirse una remodelación articular, la cual puede llegar a tener una de los dos caminos. Uno que puede ser compensado mediante el mecanismo de adaptación que presenta el organismo, o caso contrario, llega a un estado de enfermedad artrítica o enfermedad articular degenerativa. Esto va a depender de muchos factores que están involucrados en este tipo de compras, en este tipo de situación. Las características de la osteoartritis de la ATM por microtrauma oclusal. Generalmente vamos a observar esto a nivel de un estudio radiográfico. Podemos observar, por ejemplo, un aplanamiento de las superficies articulares, como por ejemplo vemos acá, crecimiento óseo a nivel de los bordes del cóndilo, podemos observar los denominados osteofitos. Este tipo de alteraciones que ya se van a observar en la radiografía, generalmente en la osteoartritis de la ATM por microtrauma oclusal son unilaterales, solamente afectan a un lado de la ATM. En la radiografía vamos a observar que se ven procesos destructivos del cóndilo y de la eminencia articular del temporal. La sintomatología, como habíamos mencionado, la sintomatología en especial la dolorosa no es muy severo. Un signo característico de este estado es la crepitación. Es un ruido que podemos registrar cuando hacemos la auscultación de la ATM, que cuando está presente este ruido, que es la crepitación, nos indica que ya estamos en un estado de degeneración de los componentes de la ATM. También nos van a producir una limitación y desviación del movimiento de apertura. Debe ser diferenciado esta osteoartritis que estábamos mencionando de la artritis reumatoidea, la cual presenta también o causa lesiones muy similares a las que hemos explicado recién, pero la diferencia es que estas lesiones que causan la artritis reumatoidea son de tipo bilateral y afecta principalmente también a otras articulaciones del organismo, que generalmente son a nivel de las caderas, codos y etc. El cuarto tipo de dolor que tenemos que conocer para poder entenderlo y diferenciarlo, hacer un diagnóstico diferencial, es el dolor de origen muscular. En el dolor de origen muscular hay un ciclo compuesto por dolor, espasmos y dolor. El espasmo muscular
vamos a ver que es la causa más común de los problemas de la ATM. Hay zonas también dentro de lo que es el dolor muscular que se denominan zonas gatillo, que son similares a los del dolores de origen neurálgico, a las neuralgias. Estas zonas de gatillo, generalmente cuando nosotros presionamos, cuando estamos realizando un examen mediante la palpación, si este músculo está afectado, va a irradiar un dolor hacia zonas vecinas. Dependiendo qué músculo está afectado, el dolor puede irradiarse de la siguiente forma. Cuando está afectado, las fibras superficiales del músculo macetero generalmente van a afectar a los molares superiores, se va a irradiar el dolor. Cuando está afectado el macetero profundo, el dolor se va a irradiar hacia la zona periarticular. En cambio, cuando están afectadas las fibras del músculo temporal, especialmente las fibras anteriores, el dolor se va a irradiar hacia el arco supraorbitario. Cuando está afectado las fibras medias del temporal, el dolor se irradia a caninos y premolares. Y si está afectado el temporal posterior, estarán irradiados el dolor hacia los molares y a las zonas occipital. En cambio, si está afectado el pterigoideo externo o interno, a nivel de la ATM y en menor grado a nivel de la lengua, nunca generalmente el dolor se va a irradiar hacia los dientes cuando están afectados estos músculos. Es una característica muy común que se presenta cuando hacemos compresión de estos músculos. En síntesis de todo lo que hemos hablado hasta ahora, podemos concluir hasta esta parte que el diagnóstico de la disfunción temporomandibular debemos observar y analizar los síntomas a nivel de la ATM, a nivel muscular, a nivel de los ligamentos y a nivel de los dientes. Por todo ello, tenemos que tener un común denominador que es el dolor y por lo tanto debemos averiguar el origen para llegar a un diagnóstico diferencial correcto. Entonces, es importante que estudiemos a mayor profundidad estos diferentes tipos de dolor que están en relación con la disfunción temporomandibular, que se presentan en este área, el cual nosotros vamos a constantemente realizar diferentes maniobras, por lo cual tenemos que conocer a mayor profundidad esos tipos de dolor para hacer un diagnóstico diferencial y finalmente hacer un diagnóstico de certeza.